El Libertador capítulo 22. Encarcelamiento y muerte de Juan. Este capítulo está basado en Mateo 11:1 al 11, 14:1 al 11, Marcos 6:17 al 28, Lucas 7:19 al 28. Juan el Bautista había sido el primero en proclamar el reino de Cristo, y también fue el primero en sufrir. Del aire libre del desierto, pasó a estar encerrado entre las murallas de un calabozo, encarcelado en la fortaleza de Herodes Antipas. Herodes mismo había escuchado la predicación del Bautista y había temblado al oír el llamado al arrepentimiento. Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo, dhh. Juan condenaba su pecaminosa relación con Herodías, la esposa de su hermano. Durante un tiempo, Herodes trató débilmente de romper la cadena de concupiscencia que lo ataba, pero Herodías lo sujetó más firmemente en sus redes, y se vengó del Bautista induciendo a Herodes a que lo encarcelara. La oscuridad de la cárcel y la inactividad fueron cosas que abrumaron enormemente a Juan. Mientras pasaba semana tras semana sin traer cambio alguno, el abatimiento y la duda fueron apoderándose de él. Sus discípulos le traían noticias de las obras de Jesús y de cómo la gente acudía a él. Pero si ese nuevo maestro era el Mesías, ¿por qué no hacía algo para conseguir la liberación de Juan? Esas preguntas embargaron a Juan de dudas, que de otra manera nunca se le habrían presentado. Satanás se regocijaba al ver cómo las palabras de esos discípulos lastimaban el alma del mensajero del Señor. ¿Con cuánta frecuencia los amigos de un hombre bueno resultan ser sus más peligrosos enemigos? Juan el Bautista esperaba que Jesús ocupase el trono de David. Como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan quedó perplejo. Había esperado que Jesús derribara los lugares altos del orgullo y el poder humano. El Mesías limpiaría la zona donde se trilla, juntaría el trigo en su granero y quemaría la paja en un fuego inextinguible. Como el profeta Elías, Juan esperaba que el Señor se revelase como el Dios que contesta por medio de fuego. El Bautista se había destacado por condenar intrépidamente la maldad, tanto entre los encumbrados como entre los humildes. Había osado hacer frente al rey Herodes y reprocharle claramente su pecado. Y ahora, desde su calabozo, esperaba ver al león de la tribu de Judá derribar el orgullo del opresor y librar a los pobres. Pero Jesús parecía conformarse con sanar y enseñar a la gente. Comía a la mesa de los publicanos, mientras cada día la opresión romana reposaba más pesadamente sobre Israel, el rey Herodes y su vil amante realizaban su voluntad, y los clamores de los pobres y dolientes ascendían al cielo. Un enorme chasco. Todo eso parecía un misterio. Los susurros de los demonios torturaban el espíritu de Juan y la sombra de un miedo terrible se apoderaba de él. ¿Podría ser que el tan esperado libertador no hubiese aparecido todavía? Juan había quedado profundamente decepcionado por el resultado de su misión. Había esperado que el mensaje de Dios tuviese el mismo efecto que cuando se leyó la ley en los días de Josías y Esdras, que habría una profunda obra de arrepentimiento. ¿Había sacrificado toda su vida en vano? ¿Había sido estéril su obra por sus propios discípulos? ¿Había sido infiel en su misión y debía ser separado de ella? Si el libertador prometido había aparecido y Juan había sido hallado fiel a su misión, ¿no derribaría Jesús el poder del opresor, dejando en libertad a quien había anunciado su llegada? Pero el Bautista no renunció a su fe en Cristo. La voz del cielo y la paloma que había descendido sobre él, la inmaculada pureza de Jesús, el poder del Espíritu Santo que había descansado sobre Juan cuando estuvo en la presencia del Salvador, y el testimonio de las Escrituras, todo atestiguaba que Jesús era el prometido. Juan resolvió mandar un mensaje a Jesús. Lo confió a 2 de sus discípulos, esperando que una entrevista con el Salvador confirmara la fe de ellos. Y él anhelaba alguna palabra de Cristo dirigida directamente a él. Los discípulos fueron a Jesús con su mensaje: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? La pregunta fue una intensa amargura y desilusión para la naturaleza humana de Jesús. Si Juan, el precursor fiel, no comprendía la misión de Cristo, ¿qué podía esperarse de la multitud egoísta? El Salvador no respondió inmediatamente a la pregunta de los discípulos. Mientras ellos estaban allí de pie, extrañados por su silencio, los enfermos y los afligidos acudían a él para ser sanados. Los ciegos y toda clase de enfermos se agolpaban ansiosamente en la presencia de Jesús. La voz del poderoso sanador penetraba en los oídos de los sordos. Una palabra, un toque de su mano, abría los ojos de los ciegos. Jesús reprendía a la enfermedad y expulsaba la fiebre. Su voz alcanzaba los oídos de los moribundos, quienes se levantaban llenos de salud y vigor. Mientras sanaba sus enfermedades, los pobres campesinos y trabajadores, a quienes los rabinos evitaban por considerarlos inmundos, se reunían cerca de él y él les hablaba palabras de vida eterna. Jesús presenta sus pruebas. Así iba transcurriendo el día, y los discípulos de Juan viéndolo y oyéndolo todo. Por fin, Jesús los llamó así y les pidió que fueran y contaran a Juan lo que habían presenciado, añadiendo:
Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. La evidencia de su divinidad era clara. Su gloria se había revelado al condescender a tomar nuestra humilde condición. Los discípulos llevaron el mensaje, y eso fue suficiente. Juan recordó la profecía concerniente al Mesías. El Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados. Las obras de Cristo declaraban que era el Mesías. Jesús debía hacer su obra, no con conflictos armados ni derrocando tronos y reinos, sino hablando a los corazones de hombres y mujeres por medio de una vida de misericordia y sacrificio. El principio que rigió la vida del Bautista era también el que regía el reino del Mesías. Pero lo que para él era una evidencia convincente de la divinidad de Cristo, no sería evidencia para los líderes de Israel. Juan vio que la misión del Salvador únicamente recibiría de ellos odio y condenación. Él, el precursor, estaba bebiendo de la copa que Cristo mismo debía beber hasta las últimas gotas. Juan no ignoró la suave reprensión del Salvador. Comprendiendo más claramente ahora la naturaleza de la misión de Cristo, se entregó a Dios para la vida o la muerte, lo que mejor sirviese a los intereses de la causa que amaba. El corazón del Salvador sentía profunda simpatía por el testigo fiel que ahora estaba en el calabozo de Herodes. No quería que la gente llegase a la conclusión de que Dios había abandonado a Juan, o que su fe había faltado en el día de la prueba. Dijo, ¿a qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil, sacudida con la más leve brisa? Como los altos juncos que crecían a la ribera del Jordán, los rabinos que habían sido críticos de la misión del Bautista se mecían de aquí para allá con los vientos de la opinión popular. Sin embargo, por temor a la gente, no se atrevían a oponerse abiertamente a su obra. Pero el mensajero de Dios no tenía tal espíritu cobarde. Juan había hablado con igual llaneza a fariseos, a saduceos, al rey Herodes y su corte, a príncipes y soldados, a cobradores de impuestos y a campesinos. No era para nada una caña temblorosa. En la cárcel tuvo la misma lealtad a Dios. Era tan firme como una roca en su fidelidad a los principios. Nadie es superior a él. Jesús continuó, ¿o esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. Las ropas costosas y los lujos de esta vida no son la porción de los siervos de Dios. Los sacerdotes y los príncipes se engalanaban con ostentosos mantos. Ansiaban más recibir la admiración de otros que ganarse la aprobación de Dios. Su lealtad no se la daban a Dios, sino al reino de este mundo. Jesús preguntó, ¿buscaban a un profeta? Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. En el anuncio hecho a Zacarías antes del nacimiento de Juan, el ángel había declarado, él será grande a los ojos del Señor. En la estima del cielo, ¿qué constituye la grandeza? No lo que el mundo tiene por tal. Lo que Dios valora es el valor moral. El amor y la pureza son los atributos que más estima. Juan fue grande a la vista del Señor cuando se rehusó a buscar honra para sí mismo, sino que a todos les indicó a Jesús como el prometido. Su desinteresado gozo en el ministerio de Cristo presenta el más alto tipo de nobleza que se haya revelado entre los hombres. Más que un profeta. Juan era más que un profeta. Mientras que los profetas habían visto desde lejos el advenimiento de Cristo, Juan tuvo el privilegio de contemplarlo y presentarlo a Israel como el enviado de Dios. Juan era la luz menor, que sería seguida por otra mayor. Ninguna luz brillará jamás tan claramente sobre hombres y mujeres caídos como las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Aparte del gozo que Juan hallaba en su misión, su vida había estado llena de pesar. Tuvo una misión solitaria. Y no se le permitió ver los resultados de sus propios trabajos. No tuvo el privilegio de estar con Cristo, ni de contemplar la luz que resplandecía a través de cada palabra de Cristo, derramando gloria sobre las promesas de la profecía. Herodes creía que Juan era un profeta de Dios, y tenía la plena intención de devolverle la libertad. Pero le tenía temor a Herodías. Ella sabía que por medio de medidas directas nunca podría obtener el consentimiento de Herodes para dar muerte a Juan, así que, resolvió lograr su propósito tramando una trampa. El día del cumpleaños del rey vendrían varios invitados para la celebración. Habría festín y borrachera. En esa ocasión ella podría influir en la voluntad. Cuando llegó el gran día, el rey estaba comiendo y bebiendo con sus oficiales. Herodías mandó a su hija a la sala del banquete a que danzase para los invitados. Salomé estaba en pleno florecimiento y maduración como mujer, y su sensual belleza cautivó a los oficiales en medio de la jarana. A Herodes le pareció halagador que esta hija de sacerdotes y príncipes de Israel danzara para sus invitados.
El rey estaba embotado por el vino. La pasión lo dominaba y la razón había sido destronada. Solo veía a sus invitados de juerga, el banquete, el vino, las luces deslumbrantes y la joven danzando delante de él. En la temeridad del momento, deseaba hacer ostentación para impresionar a los grandes de su reino. Con juramentos prometió a la hija de Herodías cualquier cosa que pidiese, incluso hasta la mitad de su reino. Salomé se apresuró a consultar a su madre, ¿qué debía pedir? La respuesta estaba lista, la cabeza de Juan el Bautista. Salomé primero se negó a presentar la petición, pero la resolución de Herodías fue más fuerte. La joven volvió con el horrible pedido, quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes quedó atónito y perplejo. Quedó horrorizado ante la idea de quitarle la vida de Juan. Sin embargo, no quería dar la impresión de que era inconstante o precipitado. Había jurado en honor a sus invitados, y si uno de ellos hubiese dicho una palabra oponiéndose a que cumpliese su promesa, con gusto le habría permitido vivir al profeta. Así que, hizo tiempo para que tuvieran la oportunidad de hablar en favor del preso. Ellos sabían que Juan era un siervo de Dios. Pero aunque estaban asombrados por la petición de la joven, estaban demasiado borrachos para intervenir en protesta de ello. Ninguna voz se alzó para salvar la vida del mensajero del cielo. Esos hombres que ocupaban importantes cargos cargaban con grandes responsabilidades, sin embargo, se habían entregado a la borrachera. Tenían la cabeza mareada por la frívola escena de música y baile, y su conciencia estaba adormecida. Con su silencio, pronunciaron la sentencia de muerte sobre el profeta de Dios para satisfacer el deseo de venganza de una mujer inmoral. Con pocas ganas, Herodes ordenó la ejecución del profeta. Pronto fue traída la cabeza de Juan. Nunca más se oiría su voz llamando a los hombres al arrepentimiento. Una noche de jarana había costado la vida de uno de los mayores profetas. Cuán a menudo ha sido sacrificada la vida de los inocentes por la intemperancia de los que debieran haber sido guardianes de la justicia. Todos los que llevan a sus labios bebidas alcohólicas se hacen responsables de todas las injusticias que puedan cometer bajo su poder embotador. Los que tienen jurisdicción sobre la vida de sus semejantes deberían ser tenidos por culpables de crimen cuando se entregan a la intemperancia. Necesitan tener pleno goce de sus facultades físicas, mentales y morales, con el fin de poseer vigor intelectual y un alto sentido de la justicia. Herodías se regocijó en su venganza y estuvo segura de que la conciencia de Herodes ya no lo perturbaría. Pero esto no le dio felicidad. La gente llegó a aborrecer su nombre, y Herodes terminó más atormentado por el remordimiento. Constantemente él procuraba hallar alivio de su conciencia culpable. Cuando recordaba la vida abnegada de Juan, sus súplicas fervientes y solemnes, su atinado criterio en los consejos, y al recordar cómo había terminado su vida, Herodes no podía encontrar reposo. Mientras atendía los asuntos del Estado, recibiendo honores de los demás, mostraba un rostro sonriente, pero ocultaba un corazón angustiado, oprimido por el temor. Estaba convencido de que Dios había presenciado la escena de borrachera en la sala del banquete, que había visto la alegría de Herodías y el insulto proferido a la cabeza cortada del que la había reprendido. Cuando Herodes oyó hablar de las obras de Cristo, pensó que Dios había resucitado a Juan de los muertos. Temía constantemente que Juan vengase su muerte condenándolo a él y a su casa. Herodes estaba cosechando los resultados del pecado, que te tiemble el corazón, que te falle la vista y que tu alma desfallezca. Por la mañana dirás, si tan solo fuera de noche. Al oscurecer dirás, si tan solo fuera de día. Pues te aterrarás al ver los horrores espantosos que habrá a tu alrededor. No puede haber tortura más intensa que una conciencia culpable que no da reposo ni de día ni de noche. ¿Por qué Cristo no libertó a Juan? Muchos se preguntan por qué Juan el Bautista tuvo que languidecer y morir en la cárcel. Pero este desenlace sombrío nunca puede conmover nuestra confianza en Dios, si recordamos que Juan no era más que un participante de los sufrimientos de Cristo. Todos los que sigan a Cristo llevarán la corona del sacrificio. Satanás peleará contra el principio de la abnegación cada vez que éste se manifieste. Satanás había sido incansable en sus esfuerzos para apartar al Bautista de una vida de entrega a Dios sin reserva, pero había fracasado. Al tentar a Jesús en el desierto, Satanás había sido derrotado. Ahora había resuelto causar pesar a Cristo hiriendo a Juan. Iba a hacer sufrir al que no podía inducir a pecar. Jesús no se interpuso para librar a su siervo. Sabía que Juan soportaría la prueba. El Salvador con gusto habría ido a Juan para alegrar con su presencia la melancolía de su encierro en el calabozo. Pero Jesús no debía hacer peligrar su propia misión. Por causa de los millares que en años posteriores debían pasar de la cárcel a la muerte, Juan debía beber la copa del martirio. Mientras los seguidores de Jesús se marchitaran en celdas solitarias o murieran por la espada, el potro o la hoguera, aparentemente abandonados de Dios y de los hombres, ¿qué apoyo iba a ser para su corazón el pensamiento de que Juan el Bautista había experimentado algo similar?
Juan no fue abandonado. Tenía la compañía de los ángeles celestiales, quienes le hacían comprender las profecías concernientes a Cristo y las preciosas promesas de la Escritura. A Juan el Bautista, como a los que vinieron después de él, se les aseguró: tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Dios nunca conduce a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio, y discernir el propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Ni Enoc, que fue trasladado al cielo, ni Elías, que ascendió en un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, quien murió solo en el calabozo. A ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. De todos los dones que el cielo puede concedernos, tener comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más importante cometido y el más alto honor.